programa Entre Todos, y bueno, el nombre un poco de presentación del programa es Sueños en Obra. Y un poco para hacer un breve raconto de todos los pasos que se han venido dando, las autoridades ya aún antes de asumir empezaron a trabajar un poco la realidad de la vivienda, empezaron a analizar cuáles era la situación en la que iban a encontrar el Ministerio y cuáles eran de alguna manera, necesidades que había que atacar, ¿no? Basándose en las propuestas que el Ministerio ya tenía y buscando, como en el caso de este programa, propuestas que complementaran esas ofertas, esas propuestas que ya tenían el Ministerio de administraciones anteriores. Este viene a hacer eso, ¿no? Un programa que busca complementar, busca dar soluciones a aquellas situaciones, sobre todo a aquellas familias que por un motivo u otro no encontraban unas respuestas del Ministerio, no encontraban dentro de los programas del Ministerio una solución a su problema de vivienda. Bueno, ¿cuáles fueron esas consideraciones previas? Después vamos a explayarnos un poco, me pidieron que fuera sintético, ya le decía, el arquitecto, sé que no, en mi rubro original no estaba el tema de la capacidad de síntesis, no venía incorporado, pero bueno, intentaremos. Déficit habitacional, compromisos presupuestales, programas en ejecución o programas activos que tenía el Ministerio de Vivienda y el marco, la realidad de lo que es la ley de vivienda de interés social o lo que llamamos vivienda promovida. Esos un poco fueron el marco sobre el cual se empezó a trabajar para, de alguna manera, abordar este tema. Paralelamente, estas autoridades se habían enfrentado a otro tema que tiene que ver con los barrios irregulares, lo que conocemos muchas veces como viviendas en asentamientos, que eso generó, además, propuestas alternativas que se van a analizar oportunamente. Ahora nos vamos a focalizar en este programa Entre Todos, ¿no? Nos acompaña la directora justamente de la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, la arquitecta Arbeleche, que es la que hoy está digamos, hoy directamente al mando de ese tema. Bueno, y acá, digamos, dentro de esas consideraciones previas de ese déficit habitacional, se lo abordó desde dos puntos, ¿no? Del lado cuantitativo, todos hemos escuchado a la ministra, al subsecretario, en cuanto a presentación pueden hablar de lo que es el déficit habitacional, se ha abordado desde muchos lados, hay números que de alguna manera reflejan eso, sabemos que, sea cual sea el número, siempre estamos hablando de por lo menos decenas de miles de viviendas, ¿no? Si todavía lo abordamos del lado cualitativo, el tema puede ser aún más preocupante de alguna manera. Bueno, esa es parte de la situación que se encontró el Ministerio y que de alguna manera motivó generar programas que lograran aumentar la generación de vivienda. Compromisos presupuestales, otro tema a tener en cuenta. El Ministerio tenía, obviamente, al asumir, hay toda una inercia que viene de ejecución de programas que venían de ejercicios anteriores. Esos programas en ejecución determinaban compromisos presupuestales que hacían que el Ministerio no tuviera la disponibilidad de fondos que pensaba tener para generación de nuevas soluciones. Entonces, de alguna manera eso motivó, incentivó a la búsqueda, además, a la creatividad para desarrollar programas que generaran vivienda, pero que de alguna manera no pudieran o no tuvieran el involucramiento presupuestal que hubiera sido deseado tener, ¿no? Decíamos que teníamos programas que estaban en ejecución, que habían generado compromisos, teníamos un tema de inercia, los programas del Ministerio, por su estructuración, son programas que se van desarrollando y tienen un periodo de ejecución muy largo, es muy difícil hacer un corte y un quiebre, esos programas que venían se van a seguir trabajando, obviamente, lo que se buscaba era generar alternativas, generar complementos. Y además habían compromisos que tenían que ver muchas veces con convenios que se hacen con intendencias para construcción de viviendas que también, obviamente, el Ministerio iba a honrar y que le daban el marco a estos compromisos presupuestales que de alguna manera tenían que ser considerados a la hora de generar este nuevo programa. Un poco para que tengan una referencia de lo que es la realidad del Ministerio, el presupuesto anual del Ministerio, acá tomamos como base la rendición del año 2021, son casi 11.000 millones de pesos, de los cuales las dos direcciones que abordan directamente el tema de la generación y ejecución de programas de vivienda, la Dirección Nacional de Vivienda y la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, y acá estamos hablando de valores, vuelvo a repetir, 2021, obviamente todos habrán escuchado en el lanzamiento del otro día, la realidad del Ministerio, concretamente de la DINISU, ha tenido un vuelco importante por este refuerzo presupuestario importante que va a recibir. Pero en principio, por la ejecución 2021, el 99,74% del presupuesto del Ministerio es parte, digamos, del presupuesto específico de las 12 direcciones que están a cargo de la generación de programas y la ejecución de programas de vivienda. Lo que demuestra de alguna manera la verdadera y la razonable focalización del Ministerio en su cometido fundamental, ¿no? Generar soluciones habitacionales. Y un poco para que vean también, desglosando el presupuesto de otra manera,
el 91% del presupuesto del Ministerio se dedica a inversiones, ¿no? Inversiones que básicamente, obviamente, tienen que ver con la generación de vivienda. Solo el 5% va para remuneraciones y hay un 4% que va para funcionamiento, o que digamos asignado a funcionamiento, pero que incluye dentro de ese 4% los gastos incluye gastos destinados a garantía y subsidio de alquiler. O sea que de alguna manera otro programa que también tiene que ver con la solución de la vivienda está incluido en ese 4% de remuneración. O sea que hablamos de que un porcentaje que se acerca al 95% del Ministerio va directamente destinado a inversiones en vivienda, ¿no? O en soluciones habitacionales. Otra consideración previa, lo que decíamos hoy, ¿no? Los programas que estaban activos, los programas que el Ministerio tomó como marco, porque la idea era justamente eso, sobre la base de las respuestas que el Ministerio estaba dando, generar algunas más para, bueno, de alguna manera contemplar algunas necesidades que no se consideraron no satisfechas. Estos programas en ejecución se han seguido ejecutando, el Ministerio no desactivó programas, si bien se focalizó en determinadas situaciones que no estaban contempladas, los programas que venían ejecutándose de periodos anteriores siguen estando activos a la fecha de hoy. Y acá vamos a ver un poquito cómo invierte el Ministerio ese dinero que, decíamos recién, abarca buena parte de su presupuesto y que está destinado directamente a vivienda. Entonces acá hablamos de un 57% que es directamente asignado a nuevas soluciones habitacionales. Acá estamos tomando en referencia lo que era Dinavi básicamente, que es el cometido que sigue teniendo hoy Dinavi. Ampliación y mejora, MEVIR, todos conocemos el proyecto MEVIR, digamos, ¿no? Con su involucramiento en el área rural, en la solución de viviendas y soluciones sociales a ese medio. BPS, que se refiere a construcción de viviendas y a mantenimiento de viviendas para pasivos, el programa Mejoramiento de Barrios, el plan Juntos, y hay un porcentaje final del 4% que va para lo que el Ministerio provee, digamos, ofrece la garantía de alquileres y algunos casos de subsidio de alquileres vinculado a convenios con distintos organismos. Bueno, y acá entramos ya directamente cómo se distribuye ese presupuesto en la parte que va directamente a soluciones, eso lo llamamos soluciones integrales, o sea, soluciones de vivienda que de alguna manera no sean mitigación, sino sean una respuesta completa, ¿no? De ese volumen destinado, digamos, a soluciones integrales, cooperativas tienen 55%, un programa que tiene, bueno, larga data en el Ministerio, que permite la ejecución o la construcción de más de 1.500 viviendas por año, se terminan viviendas, se proyectan terminar más de 8.000 en el quinquenio. Construcción a través de lo que llamamos licitación para activos, o sea, construcción de viviendas bajo el régimen de licitación, eso lleva al 13%, de viviendas para pasivos, el 4%, y acá en pasivos hablamos específicamente de construcción de viviendas. Después hay otros rubros que van para programas del BPS que tienen que ver con el mantenimiento de esas y de algún subsidio para alquiler. Bueno, autoconstrucción, programa que estimula, digamos, la construcción de viviendas bajo el régimen de autoconstrucción. Relocalizaciones, ¿no? Dar soluciones a familias que están en un ámbito en el cual por distintos motivos no pueden seguir estando, por un tema legal, por un tema vinculado a la contaminación, a la posibilidad de inundaciones. Ese programa lleva el 6% y estamos siempre hablando de presupuesto 2021, aclarando que con el lanzamiento del otro día obviamente ese panorama va a cambiar sustancialmente. Bueno, MEVIR, que le decíamos recién, y el 11% y el plan Juntos, que en ambos casos buscan solucionar y capaz que ahí apuntando más a situaciones o familias de contexto más vulnerable o más crítico, ¿no? Esa es un poco la distribución actual de lo que llamamos soluciones integrales. De alguna manera la presentación tiene que ver con este nuevo programa que va a apuntar a esto también, este programa entre todos que apunta a soluciones integrales, a generación de nueva vivienda, y se va a insertar en este panorama, ¿no? Y esto es un poco para que tengan una referencia numérica, cuando hablamos de cantidad de soluciones, volvemos a hablar de soluciones integrales de vivienda, no soluciones habitacionales, que a veces se utilizan como un término más genérico y que puede implicar, bueno, reparaciones, mejoras. Acá estamos hablando de soluciones integrales. Esta es una estimación que se hizo, seguramente ahora se va a tener que corregir, es una estimación conservadora, pero bueno, el Ministerio preveía, cuando se preparó esto, construir en el quinquenio o brindar en el quinquenio esas 31.000 soluciones, considerando las viviendas terminadas en el periodo y las que estuvieran ya en proceso de ejecución. Y ahí van viendo un poquito cómo se desglosa eso. 15.000 en la vivienda cooperativa, después vamos a decir viviendas terminadas y viviendas en ejecución, construcción de viviendas
a través del régimen de licitaciones 1.300, viviendas para pasivos, digamos, o para beneficiarios del BPS 607, autoconstrucción, o sea, proyectos de vivienda por el régimen de autoconstrucción 1.160, bueno, y así se MEVIR 2.200, relocalizaciones, ahí hacemos la separación de lo que era el Plan Nacional históricamente, digamos, administrado por DINAVI, y el que va a liderar ahora directamente y encargarse la Dirección Nacional de Integración Social Urbana. El número, sobre todo en el caso del inicio, es un número conservador que habla de viviendas terminadas y soluciones integrales, pero seguramente este número va a ser superado en cuanto a soluciones habitacionales. Y finalmente, el número que manejamos como meta para el programa Entre Todos, que son 4.500 viviendas. O sea, el programa que estamos de alguna manera presentando hoy aspira, en el periodo que nos queda de este periodo de gobierno, digamos, de estas autoridades, a generar 4.500 soluciones. Probablemente el tema, de acuerdo a, bueno, cómo se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, esta cifra se supere. Esta es una estimación que habíamos hecho esperando un poquito ver cuál era la propuesta y los proyectos que llegaban, pero bueno, en principio nos hemos puesto como meta que al final del periodo, entre viviendas terminadas para el programa y viviendas que hayan iniciado su ejecución, se puedan afirmar que se completó el número ese de 4.500 viviendas, en un marco del total de soluciones de 31.000. O sea que creemos que es un programa que de alguna manera aborda el tema y da soluciones y impacta sobre la realidad de la vivienda en Uruguay, ¿no? Otras consideraciones que se tomaron, la vivienda promovida. De alguna manera, en todo ese contexto de buscar soluciones, se buscó, bueno, hoy el Ministerio está dando determinadas soluciones y en el régimen privado, con promoción del Ministerio, la vivienda promovida está generando soluciones también. Bueno, ese era también el otro marco de referencia. Ahí se hizo un análisis estadístico, después vamos a ver algunos números que están referidos directamente a la ejecución de vivienda bajo el régimen de vivienda promovida o la ley de vivienda de interés social. Y además se hizo un análisis de las fortalezas, que son muchas, y de algunas debilidades o de situaciones a corregir, o que el Ministerio de su rol, digamos, más social, iba a intentar corregir o apoyar, ¿no? Volviendo a explicar, todo esto como complemento de aquello que se está haciendo y que se considera que se está haciendo bien, pero bueno, que por algún motivo sigue siendo insuficiente. Esta es la evolución histórica decimos, viviendas promovidas, ¿no? La cantidad de proyectos promovidos desde el año 2011, que fue el año de la aprobación de la ley 18.795. Quisimos agregar el año 2021 porque, bueno, marcó, digamos, de alguna manera un repotenciamiento del programa. Claramente estos números son muy positivos y, bueno, aspiramos a que sigan siéndolo, ¿no? Este programa de alguna manera va, bajo el mismo marco de la ley, a brindar soluciones con otras características, como le vamos a aplicar después, pero que de alguna manera van a tratar de ser una alternativa a lo que propone vivienda promovida. Y acá viene un poco, cuando les planteábamos recién de fortalezas y debilidades, algunas situaciones que empezamos a analizar que nos marcaban que había cosas que el Ministerio de su lado podía llegar a apoyar y a corregir. O corregir tal vez no sea la palabra, pero sí de alguna manera brindar como solución alternativa. De ese horizonte digamos, de viviendas construidas bajo este régimen, casi el 80% se construyeron en Montevideo y entre Maldonado y Canelones se reparten 14%, quedando un 7% para el resto del país. Bueno, esto también se consideró. De alguna manera se consideró que había una vasta porción del Uruguay que no había recibido propuestas, que no había encontrado oferta de viviendas, digamos, por lo menos bajo la ley, ¿no? La ley esta que de alguna manera va a ser el marco para el programa Entre Todos, había estimulado en forma muy importante la construcción de viviendas, pero de alguna manera, por las razones del mercado, por razones que tienen que ver con decisiones de los inversores, la mayoría de las viviendas se habían construido en 3 departamentos, quedando, digamos, un margen muy pequeño de construcción en el resto del país. Y si vamos al tema Montevideo, para focalizar un poquito más el tema oferta y demanda en el marco de la vivienda promovida, nos encontrábamos que la gran mayoría de la construcción se había construido en barrios de Montevideo que tenían que ver más con la zona céntrica y la zona costera. De alguna manera esto nos servía como una referencia para ver en qué lugares podíamos llegar a focalizar o a tratar de estimular la generación de nuevos proyectos. Y analizándolo de otra óptica, el 55% de lo invertido en vivienda promovida se canalizó en grandes proyectos, quedando 26% para medianos proyectos y un 19% para pequeños proyectos. Bueno, ahora cuando el arquitecto González les dé más detalles de cómo se va a instrumentar el programa, van a ver que un poco también se trató de abordar este tema, ¿no? La posibilidad de apoyar
la oferta de viviendas a través de digamos, el apoyo financiero o el apoyo para el acceso al crédito de empresas que por ahí no habían tenido la oportunidad de trabajar en este programa, ¿no? Bueno, y acá se llegó un poco a cuál era el objetivo general. Una vez analizado o considerado todos estos elementos, se determinó que el objetivo del programa, entre todos, era generar mecanismos alternativos de acceso a soluciones habitacionales. En la ley 19.924, la ley de presupuesto nacional, en el artículo 45 se le dio una especie de bautismo y de alguna manera se habilitó al Ministerio a desarrollar un nuevo programa, a generar y a utilizar mecanismos como el de fideicomiso para, de alguna manera, proyectar este programa y darle un sustento financiero. Y aparece un poco acá cuáles eran los objetivos específicos, y van a tener que ver con lo que les presenté antes, ¿no? Incrementar significativamente la oferta de viviendas. Queríamos generar un programa que, dentro de las posibilidades financieras del Ministerio y presupuestales, generara vivienda o estimulara la creación de vivienda. Facilitar el acceso a un segmento más amplio. Esto tiene que ver con la realidad del Ministerio y su finalidad de justamente apoyar a las familias, lo que llamamos el público objetivo del Ministerio, familias que están en un rango de ingresos que hoy por hoy el mercado podía no estar dándole las soluciones que buscaban para acceder a la vivienda. Y fomentar la construcción de viviendas en todo el país. Acá no hablamos de fomentar en el interior, sino de alguna manera democratizar la inversión de vivienda a nivel nacional. ¿Cuáles son las bases a las que de alguna manera fundamentaron o hicieron, digamos, el apoyo al programa? Bueno, apoyo a la oferta desde el lado financiero, a través de participaciones financieras que el Ministerio puede llegar a tener, que van a depender de los proyectos y de las posibilidades presupuestarias del Ministerio. Y acá después el arquitecto González va a ser más explícito, pero va a hablar del apoyo en lo que tiene que ver a grandes proyectos y el apoyo, sí, mucho más decidido en materia porcentual, digamos, de pequeños proyectos que pueden ser el camino, o entendemos que pueden ser el camino para que ese intento de democratizar o de llevar la construcción a todo el país sea aplicable a lugares donde la demanda no permite la generación de proyectos grandes y tengamos que involucrar a empresas locales que estén dispuestas a la aventura y generen proyectos menores, y ahí el Ministerio va a tener una participación financiera mucho más activa, ¿no? Otra forma de apoyo a la oferta es facilitar el acceso al crédito. Se instrumentó, está pronto para ya quedar operativo, una nueva versión del sistema de garantías estatal del SIGA, al que se le va a llamar entre todos, porque está de alguna manera diseñado o personalizado para hacer apoyo de este programa. Esto va a ser de alguna manera el aporte del Ministerio para aquellas empresas que requieran, digamos, de financiamiento a nivel bancario, a nivel de sistema financiero. El Ministerio va a colaborar desde el lado del sistema de garantías. Y el otro camino que encontramos en esa ruta, digamos, de viabilizar proyectos es apoyo en la gestión. El Ministerio va a ser el puente y ya ha generado los contactos necesarios, instrumentado las soluciones necesarias para que tanto las intendencias como los servicios públicos vinculados a la construcción, como a través de las homologaciones que sean necesarias para que sistemas constructivos que hoy por hoy no están homologados para trabajar con el Estado, puedan ser parte de los proyectos que se presentan al Ministerio. El Ministerio va a estar participando directamente en este apoyo a la demanda a través del apoyo a la gestión. Y finalmente, en la parte comercial, con una participación del Ministerio, con la Agencia Nacional de Viviendas, en la promoción de los proyectos y en de alguna manera, el acercamiento o el nexo o el puente para que las familias que hoy por hoy acceden al Ministerio sepan, conozcan y se puedan presentar a proyectos presentados en el marco de este programa. Eventualmente, esto va a ser compartido con aquellos que presenten proyectos, con aquellos que sean responsables o interesados en la presentación de proyectos, a través de que ellos puedan presentar una lista, lo que llamamos la lista del promotor, o la lista que acompaña el proyecto, que va a permitir, después vamos a extendernos un poquito más, de alguna manera contemplar aspiraciones de empresas o instituciones que quieran promover proyectos y que de alguna manera, tienen interesadas en que sus funcionarios o las personas vinculadas a la misma puedan acceder a soluciones habitacionales en el marco de este programa. Finalmente, también la idea es apoyar la demanda, obviamente, al público, a esa familia que el Ministerio, digamos, tiene entre sus razón de ser, digamos, darle apoyo directo y permitirle el acceso a la vivienda. ¿Cómo se la va a apoyar? Bueno, a través de
un aporte, una contribución económica no reembolsable, que en definitiva va a ser que el Ministerio se va a poder hacer cargo de una parte, de un porcentaje del costo de la vivienda, a través de un apoyo al capital inicial, en el caso de que el Ministerio sea necesario participe en el aporte inicial que la familia va a tener que abordar a la hora de generar el crédito para la vivienda, o a través de un aporte a lo largo de los 25 años en los cuales se va a financiar la vivienda dentro de este programa. El otro aporte es, bueno, de alguna manera buscar todos esos caminos que venimos hablando para que la vivienda llegue, digamos, llegue al mercado, ese valor llave en mano de la vivienda, a precios accesibles. Para eso no encontramos otra solución que la regulación a través de topes que se van a establecer de acuerdo a distintos tipos de vivienda que se establecieron. Acá se analizó, esto es fruto de muchos meses de reuniones, de conversaciones, de ida y vuelta, ¿no? con promotores, con gente vinculada a la construcción, con interesados en acceder a la vivienda, con análisis de mercado, con análisis de niveles socioeconómicos de distintos lugares del país y cuáles eran las posibilidades o cuáles eran las cuotas que podía abordar una familia para acceder a una vivienda. Bueno, y de alguna manera se estableció un marco que le da como una especie de límite, digamos, al valor de la vivienda. Aquellos que se propongan presentar proyectos van a tener ese marco como una referencia, digamos, a la hora de fijar el precio. Bueno, y se apoya la demanda a través de eso, de la promoción directa, de la invitación permanente, del contacto permanente a nivel de todo el país con esas familias, ese público objetivo del Ministerio y de la Agencia Nacional de Vivienda, que van a estar permanentemente, y para eso va a haber medios informáticos que ya están disponibles para que la gente se inscriba, reciba información, genere una ida y vuelta, y bueno, y vaya enterándose y vaya de alguna manera presentando su aspiración al acceso a esas viviendas promovidas. Y finalmente, a través de convenios, otra forma de apoyo a la demanda es a través de convenios, algunos ya firmados, otros en proceso, con instituciones públicas y privadas que van a permitir o de alguna manera tratar de hacer participar o invitar a participar a esas empresas, a esas instituciones, para que los funcionarios de las mismas puedan de alguna manera tener esa posibilidad de acceso. Esto creo que puede tener una doble utilidad que viene por el lado de, bueno, de que la gente conozca el programa, pero además que a través de la participación de esas instituciones y esas empresas, esas familias puedan ser o puedan calificar más fácilmente como sujeta de crédito cuando tengan que, de alguna manera, presentarse a nivel de instituciones financieras y solicitar el crédito, ¿no? Y finalmente, para ir cerrando, y le dejo ya la palabra al arquitecto González, el marco legal en el cual se va a implementar este programa tiene que ver con la Ley de Presupuesto Nacional que le dio nacimiento, la Ley de Vivienda Intersocial, que sigue siendo la ley marco, la Ley de Vivienda que también este programa va a respetar de alguna manera todas aquellas disposiciones que tengan que ver con la Ley de Vivienda que marquen, bueno, calidad de vivienda, metrajes mínimos, situaciones del terreno. La Ley de Rendición de Cuentas, que el año pasado nos permitió incorporar algunas soluciones más que las previstas en la Ley de Presupuesto. Y finalmente el decreto y el reglamento general y el reglamento operativo del propio programa, que es básicamente el marco jurídico directo que va a referirse a este programa. Bueno, esta era la idea de presentar un poco el proyecto, después creo que va a haber una instancia de preguntas, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Que tuvieran una idea de en qué marco se había generado el programa, cuáles eran las propuestas, en qué sentido se presentaba esto como algo complementario a lo que el Ministerio venía proponiendo y como una solución para ir de alguna manera atacando ese déficit habitacional que preocupa y que de alguna manera pensamos esta va a ser una muy buena herramienta para ello. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Ahora voy a intentar complementar y ser un poco más específicos en los conceptos dados por el director de vivienda. A ver si esto funciona. No, tienen que cargar un poco. Bueno, como dijo el director, este programa está bajo la ley, bajo el marco de la ley 18795, quiere decir que todos estos proyectos tienen los mismos beneficios impositivos que la tradicional ley de vivienda promovida. Se intentó con este programa llegar a lugares, como dijo el director, donde
con la anterior ley no se estaba llegando. Entonces se intentó atacar de diferentes lados, digamos, apoyando a la empresa, determinando ciertas características y tope de precio de las viviendas y facilitando el acceso al crédito y apoyando a los destinatarios. En el decreto que fue aprobado en febrero, se determinó una comisión que está integrada por OPP, con el economista Julio de Brum, por la ANB, con la doctora María José Fernández y por mí, por el Ministerio de Vivienda. Soy el arquitecto Eduardo González. Para estudiar los diferentes proyectos, evaluarlos y ver los diferentes aspectos de intervención del Ministerio, bueno, en las diferentes modalidades que ahora vamos a ver. El Ministerio puede participar a través de un fideicomiso de administración donde se van a volcar fondos como socio inversor. Ahí hay que discriminar dos tipos de empresas de 8 viviendas o menos, o proyectos de 8 viviendas o menos, o empresas que hacen proyectos de más de 8 viviendas. Los proyectos que se hacen de 8 viviendas o menos, el apoyo es de hasta un 80% con fondo del Ministerio. La razón de esto es llegar a localidades que de otro modo no se llegarían y con empresas pequeñas. Los otros proyectos de 9 viviendas y más, en esos el apoyo del Ministerio Económico puede ser, dependerá de cada proyecto y el estudio y demás, pero en el entorno del 10%. Es mucho menor a lo que se aspiraba originalmente, pero bueno, se encontró esa solución y además puede ser garante mediante un sistema de garantía SIGA entre todos, donde el privado pide un préstamo y el Ministerio es garante de hasta el 70% de ese préstamo, de modo que facilita bastante la inversión. Bueno, hay otros casos donde el inversor no necesita participación del Ministerio y lo que hace el Ministerio es aportar el marco normativo y el apoyo y facilitar a través de publicar en la página del Ministerio los proyectos para que los destinatarios se apliquen o a través de otros organismos con convenios. Cuando se da esa sociedad entre el Ministerio y la empresa privada, es el Ministerio a través de un fideicomiso de administración, ¿no? Entonces ahí se crea una sociedad vehículo nueva y esa sociedad vehículo, la parte privada va a ser responsable de la gestión, ejecución del proyecto, va a ser responsable de la dirección, el desarrollo y si surgen eventuales patologías a futuro, lo mismo. Va a ser todo responsabilidad de la empresa privada. Como contrapartida, el beneficio también va a ser para la empresa menos el aporte del Ministerio y una tasa como para que el Ministerio no pierda dinero en esa inversión. Bueno, la responsabilidad decenal y un seguro que corresponda también será exigido y será por parte del privado. Los fondos se irán liberando por avance de obra, porque entre eso vendrá más adelante, pero entre los recaudos que exige la comisión para aprobar los proyectos es presupuesto, cronograma y flujo de obra, ¿no? Entonces ahí se determinará cómo se irá liberando el dinero. Estos son los precios tope, que es la otra de las herramientas, aparte del apoyo económico a la empresa, para
A ver, el cálculo se hizo al revés. Se partió de una cuota que las familias puedan acceder y a partir de esa cuota se llegó a un costo de obra. Y eso a su vez también está relacionado con algo que se hizo en el Ministerio, que es el CIR, el Certificado Certificado de Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales, que por experiencia el DAT, demoraba. Entonces se tomó otro medio mediante declaración jurada y mediante homologación de registros en otros países, de modo que los sistemas constructivos nuevos, que entendemos que son fundamentales para lograr bajar el costo de las viviendas, puedan hacerse más ágilmente y cumpliendo con todos los estándares de calidad del Ministerio. Quiere decir que la baja de costos no afecta en lo más mínimo la calidad de la vivienda, sino los sistemas constructivos que se apliquen, que de hecho, a raíz de esto, se han registrado muchos sistemas y se está industrializando mucho las propuestas desde el lado privado. Bueno, los topes son 420.000 UI, 540.000, 660.000 para 2 dormitorios, 770.000 y 850.000 UI para 4 dormitorios. El que más, en general, las propuestas van por el lado de los 2 dormitorios, que andan en torno de los $78.000. La idea es que la franja a la que se refería el director, que se encontraba medio en el medio, estaba un poco desatendida, era la franja que hoy alquila, pero no tenía capacidad de generar el ahorro previo. Entonces, a modo de ejemplo, 2 dormitorios, el precio base serían unos $78.000, quedarían con una cuota con el subsidio en torno de los 14, 15.000 pesos, que es lo que pagarían hoy de alquiler. Esos precios son precios base que se pueden incrementar en un 10% por mejoras en la vivienda. Mejoras que se noten claramente o por mayor área, cocheras, parrillero, otras características que estudiando el proyecto se nota que no están en el mínimo de la reglamentación. Cuando el promotor pone el 100% del capital y el Ministerio no toma ningún riesgo financiero, puede ser hasta el 20%. Ese es el máximo, un 20%. Todo esto en realidad está sujeto a la receptividad. Yo, como hoy dije antes, hay una comisión de evaluación técnica y asesoramiento integrada por 3 organismos que evalúa cada proyecto. Es medular la viabilidad económica en esos proyectos. Entonces, si una empresa pone un tope de precio y sale al mercado y ese precio no se vende, eso no es viable. Entonces, o se modificará el precio o hay que hacer algún cambio. Por eso siempre la última palabra es que las familias accedan a esa vivienda. Bueno, nombro el tema de las zonas porque quienes están familiarizados con la ley de vivienda de interés social sabe que hay zonas. En Montevideo y en el interior estaba dado por las zonas urbanas. Bueno, entendemos que el precio tope ya de por sí marca dónde pueden ir y dónde no pueden ir las viviendas, pero de todos modos, el Código 3 de la vivienda de interés social clásica, llamémosle, es la costa de Montevideo y en los balnearios. En esos 2 lugares no se puede construir. En todo el resto del país, mientras sea urbano y suburbano, se puede construir. Incluso la limitante que tiene vivienda promovida, que es la conexión al saneamiento, en este caso no es así, porque entendemos que si no, no se accedería al interior del país, que es la realidad, que la mayoría de ciudades no tienen saneamiento o en gran parte de sus ciudades no la tienen. De todos modos, todos tienen que cumplir con la normativa municipal, sí o sí. Con respecto a los destinatarios, que es la otra pata de apoyo de las características específicas de este programa, es un aporte de un 10% inicial y un 90% financiado por alguna entidad financiera. Dice hasta porque en el marco normativo
preferimos dejarlo con cierta flexibilidad, porque bueno, es un programa nuevo que entendemos que, como ha sucedido con la ley de vivienda clásica, ha tenido cambios a lo largo de la historia. Entonces, para prever toda esa situación que el mercado puede indicar alguna cosa u otra, es que hemos mantenido ciertas flexibilidades en la normativa en varios aspectos. Pero en principio estamos hablando de un 10% de entrega inicial y 90% financiado a 25 años. El alquiler con opción a compra es otra de las opciones cuando el ministerio es propietario de esa vivienda. Ahí podemos dar esa opción, que es un alquiler con opción a compra de 5 años, pero puede ser más años. 5 años es lo estándar que se maneja, pero pueden ser más años. Bueno, para ser aspirante a destinatario bajo este programa, el 25% de su ingreso líquido debe poder pagar el 70% de la cuota, porque hay un máximo de 30% de subsidio. Si el 25% del ingreso líquido le permite pagar un 75% de la cuota, bueno, tendrá un 25%. O sea, lo estamos dividiendo por franjas, tratando de ser lo más generosos posible. Cuando la cuenta da 0,1 a 5, será un 5% de subsidio. De 5,1 a 10 será un 10% de subsidio. Tratando de favorecer a las familias lo más posible y con ello mejorar la accesibilidad a la vivienda. El CNR, bueno, ya lo explicó el director, es un tipo específico de subsidio. Y esta asistencia económica no puede ser más del 30% del valor total de la vivienda, que puede ser aplicado al capital o a la cuota. Si es al capital, puede ser a ese 10% inicial. De modo, entendemos que se facilita mucho porque no tienen que desembolsar el dinero de entrada, digamos, solo con cuota, que es lo que hemos notado, que hay muchas familias que pueden pagar la cuota, pero no tienen el dinero para acceder a la vivienda. Bueno, con respecto a la presentación de los proyectos, que esto es lo que va a determinar la viabilidad y que el proyecto pueda seguir adelante o no. Se presentan, en el ministerio. Aclaro esto porque a veces hay programas, el de vivienda promovida clásico se presenta en la oficina del inversor en la ANB, se presenta en el ministerio. Que evalúa fundamentalmente 4 aspectos. En primera instancia va a evaluar económico, arquitectónico y notarial. Cuando esos tres aspectos estén satisfechos, ahí hay una comunicación con la empresa y tenemos que buscar la viabilidad económica. A partir de ese momento se busca la viabilidad económica. El proyecto va a ser declarado promovido condicionado. ¿Condicionado a qué? A la viabilidad económica, a que obtenga un permiso de construcción, que obtenga la promoción impositiva, que justamente con intención de acortar plazos la vamos a hacer paralela y mejoramos los plazos que hoy por hoy estarían estipulados. En esa viabilidad comercial, lo que se le dan las pautas a las empresas previamente acordadas con la entidad financiera, seleccionen personas con estas características. Entonces, las selecciones vienen al ministerio, en el ministerio en algún caso se chequeará recibo de sueldo, todo lo que normalmente se controla y se estima si esta familia tiene subsidio, le corresponde subsidio o no. Una vez que esa familia sea seleccionada, se estipule, va a tener tanto subsidio, ahí puede ir al banco, que va a ser el banco quien le dará el crédito y quien la precalificará. Un detalle, el ministerio también tiene un fondo de garantía que ayuda a las entidades financieras le da cierta seguridad porque es una garantía que otorga el ministerio junto con la ANB, entonces permite que la entidad financiera pueda ser más flexible y por ende acceder más personas al crédito. Bueno,
ya finalizando, de este modo, la idea es que en el transcurso de una obra, teniendo las personas precalificadas, cuando la obra empieza a funcionar, ya básicamente están construyendo las casas ya adjudicadas. Entonces, sobre todo en los grandes proyectos, se van terminando viviendas y se van adjudicando. De ese modo, se retroalimentan, es muy importante esto en los grandes proyectos, y también al final del desarrollo, el Ministerio le vuelve su capital más la tasa, bueno, y el privado tiene su beneficio. Y los destinatarios tienen su vivienda, que es lo que estamos buscando. Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias. Habilitamos un breve espacio para preguntas. Levanten la mano quien desee hacer algún cuestionamiento y le pasamos el micrófono. Sí, agradecemos que digan su nombre y de dónde pertenece. Carolina, el señor. Hola, hola. ¿Qué tal? Una consulta. ¿Cabe la posibilidad de tener para proyectos que ya fueron promovidos, tener la oportunidad, si entran dentro del precio, promoverlos parcialmente dentro del programa juntos? Entre todos, perdón. Sí. Y después otra pregunta también es en cuanto a la obligatoriedad del precio una vez que sean promovidos. O sea, una vez que son promovidos, ¿se tienen que vender a esos precios o puede el promotor, llegado el caso, decir, no vendo a esos precios si no tengo la promoción? ¿O hay una obligatoriedad en el arranque en cuanto a precio? Esas son las dos preguntas. Los proyectos que ya están ingresados bajo la ley 1895 y el decreto 355 y todos los siguientes, pueden pasar al decreto 59 del año 22, siempre y cuando se comprometan a cumplir con los requisitos de este nuevo programa. Uno de ellos es el precio. Quiere decir que si se incorpora al programa, tiene que respetar el precio. Entonces no se tendría que cambiar de programa. O sea, son dos cosas diferentes. Por un lado, un proyecto existente que ya haya sido promovido bajo el decreto 355 puede pasar a este. Lo que pase, las viviendas que pasen, tienen que respetar estos precios. Pueden coexistir en un proyecto que hasta un 45% de las viviendas sean promovidas bajo el decreto original y no bajo este. 45% de vivienda y de metros cuadrados. Tiene que cumplir las dos condiciones. Que no pasen. Unas pasan. ¿Y las otras no? Y las otras no. Las que no pasan se venden al precio que ustedes deseen. Perfecto. Las que pasan se tienen que vender a este precio. Está perfecto. A ver, capaz que alguna aclaración, porque capaz que en el desarrollo de la exposición no quedó del todo claro. Acá lo que se busca es promover vivienda nueva, ¿no? De alguna manera, todo aquello que se considere vivienda nueva no es necesariamente terminada ahora, puede estar terminada años antes, digamos, puede haber sido promovida o no promovida, porque en realidad la promoción tiene que ver con la exoneración fiscal. Si la vivienda ya está construida, la exoneración fiscal no es el objetivo, digamos, si es capaz que la posibilidad de la viabilización de la comercialización a través de la contribución económica no reembolsable que permita que un segmento más grande de la población acceda a la vivienda. Si es vivienda nueva, o sea, no fue ya previamente vendida o habitada, o si es vivienda que de pronto surge de el reciclaje, digamos, o la recuperación de estructuras industriales o de viviendas que quedaron sin completar, todo eso es parte del programa. Además, el programa tiene proyectos, hoy en día análisis de viviendas que quedaron en distintos procesos de avance y que el Ministerio hasta financieramente inclusive puede llegar a apoyar para que se complete la construcción y puedan acceder al mercado, digamos, ¿no? Pero es buena parte, digamos, de lo que propone. Este programa propone, obviamente sí, acogerse a lo que es la reglamentación de vivienda promovida, porque entendemos que la exoneración fiscal que la ley prevé es la que le va a permitir llegar a los valores que estamos manejando, pero en aquellos proyectos que por distintos motivos no pudieron comercializarse,
por el motivo que sea, ahí lo que tendremos que sí, obviamente, es ponernos de acuerdo en cuál es el precio de comercialización para hacer viable esa comercialización y que va a tener que sí, ahí es un elemento que tenemos absolutamente restrictivo, estar dentro del marco de los topes de precios que se fijaron ahí. Ese marco básico y ese marco con algún tipo de flexibilidad de hasta el 20% en la medida que el proyecto cumpla con los requisitos para aspirar a ese porcentaje extra, ¿no? No sé si está contestada la pregunta. Sí. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede saber cuál es el límite de dinero que podría proveer el Ministerio? O sea, el miedo que tenemos como inversores es, hacemos 10.000 casas y cuando llegamos a las 5.000, el Ministerio dice, no tengo más dinero para seguir subsidiando. Bueno, en realidad eso tiene que ver a veces con las posibilidades presupuestarias que tenga el Ministerio a medida que el proyecto vaya, o el programa vaya ejecutándose. No hay un límite específico, digamos, sí teníamos un límite original en el cual en proyectos, y no limitados a las 8 viviendas como planteaba el arquitecto, sino proyectos de todo tipo, podía el Ministerio aportar hasta 2/3 de ese valor o de esa inversión que requería el proyecto. Hoy en día algunas limitaciones presupuestales hacen que no podamos asegurar de antemano. Lo que sí aseguramos, y es un planteo que nos han hecho muchas veces, es que cuando venga ese proyecto, nosotros en general aconsejamos etapabilizarlo en proyectos chicos que se puedan ir ejecutando, que sobre todo por el lado de la viabilidad comercial, nos va a permitir el hecho de dividir ese proyecto y empezar a ejecutarlo rápidamente, nos hace generar vivienda más rápido, comercializarla y ver un poquito cuál era la verdadera demanda que tenía el proyecto a los precios establecidos. Bueno, si ese inversor, ese promotor, quiere tener tranquilidad que más allá de la etapabilización, cuando llegue la etapa 2 o 3, que puede ser clave para generar las economías de escala que hagan viable el proyecto global, ¿no? Bueno, eso el Ministerio se va a comprometer y se va a firmar al digamos, asumir el inicio de la primera etapa, el involucramiento del Ministerio en todas las etapas que son siguientes. Atados, por supuesto, al éxito comercial, digamos, a la viabilidad comercial del proyecto. ¿Correcto? No, quisiera agregar algo. Todos los proyectos tienen que pasar por la comisión Z. En esa comisión se va a evaluar el proyecto en su totalidad. Si el proyecto es presentado en su totalidad, el Ministerio va a evaluar la participación y en qué porcentaje puede participar en su totalidad. Si se presenta una parte, la comisión evalúa esa parte. ¿No? Eso tiene que estar claro. O sea, depende también mucho del lado privado de cómo lo presenta. ¿Sí? Perdón. Marcela Ibero, de Ibero Steel, una pregunta. ¿Cuál es la necesidad habitacional que tienen hoy en día? Y ¿cuál es el número a superar para que no nos ganen los asentamientos? Es decir, para poder estar a la par o adelante. Bueno, es compleja la pregunta. O sea, el Ministerio tiene hecho relevamientos y es parte del trabajo con el cual vamos a, digamos, de alguna manera abordar cada vez que se presenta un proyecto. Nosotros vamos a trabajar con los responsables de ese proyecto para analizar si ese proyecto de alguna manera tiene una correspondencia en la demanda que nosotros tenemos estimada. Hoy el arquitecto hablaba del mercado de los alquileres. Bueno, es un mercado que hoy en día está muy analizado. Hoy en día ese mercado tiene cuotas o valores que se asemejan o se emparejan con los valores de las cuotas hipotecarias que se generarían en los proyectos promovidos, pero eso habrá que verlo en la realidad de cada lugar, de cada zona, de cada localización. Y el tema de los asentamientos, bueno, si bien este programa no apunta, no aborda una solución o no intenta una solución, sabemos que en forma indirecta, porque sabemos ya que muchas de las familias que hoy han tenido que, digamos, recurrir a asentar su vivienda en esos barrios irregulares o barrios en los cuales el vínculo, digamos, de acceso al terreno no es el legal, o que están en zonas que no es aconsejable que asienten su vivienda, muchas de esas familias pueden llegar a acceder a proyectos dentro de este programa y de alguna manera eso permitirá descomprimir un poco la solución de la realidad del asentamiento, ¿no? Este programa en principio apunta a viviendas que van a tener un costo comercial, que van a tener que tener un retorno de parte del que accede a la vivienda, con todo ese apoyo que el Ministerio va a dar, ¿no? Bueno, gracias. Habilitamos las 2 últimas preguntas. Veremos si es tuyo. Hola, buenas tardes. Gianni Martín por acá. Una consulta referente a los tiempos, cuando se habla de inversor, ingresar el programa a la agencia o al ministerio.
los tiempos ahí muchas veces son una mala jugada, ¿no? O sea, hacen que las cosas, uno quiera darle un poco de velocidad y se tranque por X formatos que existen y que, bueno, que muchas veces es un gol en contra, a mi parecer. Entonces, un poquito, sí, se mejoró esa parte, ¿no? No, pero es un comentario, no, un comentario previo que capaz que cuando la pregunta que me hacía acá, el asunto es, hay un programa que el Ministerio lanzó hace poco, el programa Avanzar, que de alguna manera sí aborda directamente la realidad de asentamiento. Este es un programa que va a funcionar, digamos, como una solución a otro tipo de realidades, que obviamente, y de alguna manera va a haber zonas en común, probablemente sí, probablemente pueda ayudar a, como decía recién, a descomprimir. Pero después tenemos el programa que se lanzó y que ya está, digamos, de alguna manera trabajándose y que generó hace poco un relevamiento a nivel nacional para tener una fotografía actual de la situación real en todo lo que es el tema de asentamientos y barrios irregulares, que va también a abordar ese tema, ¿no? Pero le dejo al arquitecto para... Buenas tardes. Respondiendo a eso, al día de hoy no hay que olvidarse que estos proyectos son proyectos que primero, por un lado, tienen una evaluación de esta nueva comisión para ver si pueden integrarse a este nuevo programa. Pero por otro lado, pasan por la comisión que siempre ha pasado, que es la CAIBIS, que evalúa su promoción a los efectos tributarios. Entonces, ese camino de la promoción tributaria ya tiene 11 años de recorrido. Los proyectos al día de hoy, en la oficina del inversor, hasta que llega a la comisión, demoran entre 2 y 4 meses, siempre y cuando no son observados, porque a veces son observados porque no cumple tal o cual cosa y ahí se estira el plazo. Y a eso hay que sumarle un mes más para la evaluación de la comisión, la resolución ministerial, la firma de la ministra y demás. O sea que estamos hablando entre 3 y 5 meses, y es así, aseguro que los tiempos son esos. En esta nueva comisión es más difícil decirlo porque el chequeo técnico puede ser muy rápido, de repente estamos hablando de 1 o 2 meses, pero lo que se va a demorar después es buscar la viabilidad económica, porque si tú me presentás un proyecto de 8 viviendas, seguramente a la semana, o capaz que cuando lo presentás ya lo tenés, ya sabés quiénes son esas 8 familias. Ahora, si son de 200 viviendas, de repente tenés que estar 2 meses o 3 meses intentando venderlo. Lo que nosotros nos hemos armado diferentes escenarios y lo que estamos llevando a cabo ahora es que a esas comisiones entren los proyectos en forma paralela, de modo que los tiempos no se sumen. Comentario capaz que creo que algo mencioné. En el camino ese de abaratar costos, sabemos que el tema tiempo, el factor tiempo es un elemento clave en una ecuación de costos de un proyecto de este tipo. Hemos trabajado el tema y contamos con el apoyo de las intendencias, de GAUTE, de la OCE, para que los proyectos que ingresen bajo este programa tengan un referente dentro de cada uno de esos organismos para que de alguna manera el trámite de aprobación sea más rápido, el trámite de suministro del agua, el trámite de colocación o del servicio eléctrico tenga una respuesta más rápida, ¿no? Eso ya tenemos el apoyo de esos organismos, el apoyo de todas las intendencias, a las cuales agradecemos. Inclusive, por ejemplo, en el caso de sistemas no tradicionales que tengan la homologación a través del registro del Ministerio, este nuevo creado, o el del DAT, esas homologaciones van a ser aceptadas por las intendencias en el marco de que ya fueron, digamos, analizadas por el Ministerio de Vivienda, evitando una doble gestión si correspondiera, ¿no? Última pregunta. Mi nombre es Jorge de Nava, de la empresa Renacitur. Yo no me interioricé ahora del decreto último, pero la pregunta en cuanto a los proyectos presentados, en el caso que hay proyectos tipos, si es necesario sí o sí estipular el terreno y el lugar donde van a ser, o puede ser adelantado el proyecto y después establecer la ubicación. Digo, ¿cómo se maneja en el tema de la viabilidad y si eso es posible? Sí, bueno. Si hay un proyecto tipo donde no está especificado el terreno, hay aspectos notariales, por ejemplo, que no se pueden estudiar. Y hay parte de los costos que no los vas a tener, porque tenés el costo de la vivienda en sí, que la podés multiplicar por X,
pero no vas a tener el costo del terreno si requiere movimiento de suelo. O sea, hay parte del presupuesto y hay parte de aspectos notariales que no vas a tener, como la titularidad del bien o cosas por el estilo. Entonces, lo que se puede estudiar, sí se puede ingresar, pero lo que se puede estudiar es el aspecto arquitectónico de la vivienda, y el presupuesto no va a estar completo, y ya te digo, notarialmente va a faltar mucha cosa también. Entonces, poder se puede, pero no se puede procesar toda la información porque no se tiene.